se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras con los impuestos de los españoles, las más de 30.000 viviendas que tiene. Perseverar en el error, perseverar en las políticas que no funcionan. Lo venimos reclamando desde Sumar desde hace mucho tiempo. Y es verdad que en las medidas que se han anunciado hay que ir mucho más allá. Atención España. El gobierno ha lanzado una solución revolucionaria que promete abaratar los precios de la vivienda. Pero, ¿es esto una medida histórica o simplemente otra estrategia política para captar votos? Hoy vamos a desmenuzar cada palabra, cada promesa y cada intención detrás del anuncio de Pedro Sánchez. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a Política en Primera Línea, donde te traemos la verdad sin censuras. Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tus ideas podrían marcar la diferencia. Desde hace años, España enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia moderna, una crisis de vivienda que parece no tener fin. Mientras los precios de compra y alquiler se disparan, millones de españoles ven frustrados sus sueños de emanciparse, formar una familia o simplemente vivir dignamente. Pero, ¿qué es lo que realmente está detrás de este problema? Y más importante aún, ¿las medidas propuestas por Pedro Sánchez cambiarán algo? Vamos a empezar analizando las medidas del gobierno para fomentar la oferta de vivienda. Sánchez anunció planes ambiciosos, como la transferencia de miles de viviendas públicas y terrenos residenciales a una nueva empresa estatal. También prometió aprovechar los activos de la Sareb y priorizar la construcción de viviendas públicas. Sobre el papel, suena bien, pero la realidad pinta un cuadro muy diferente. ¿De qué estamos hablando realmente? La creación de 33,300 viviendas públicas parece impresionante, hasta que lo comparas con la magnitud del problema. España necesita cientos de miles de viviendas nuevas solo para empezar a equilibrar el mercado. Además, estas promesas de vivienda pública no son nuevas. Se repiten con cada legislatura y rara vez se cumplen. ¿Por qué deberíamos creer que esta vez será diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Además, Sánchez propuso un plan de rehabilitación de viviendas vacías y otro para estimular el sector privado mediante subvenciones y exenciones fiscales. Pero aquí surge un problema fundamental, la falta de confianza. ¿De verdad estas medidas van a motivar a los promotores privados? ¿O solo serán más promesas vacías que no atacan el núcleo del problema? Se requiere un mayor número de viviendas para alojar a la misma cantidad de población. Este es el núcleo del problema y no parece que las medidas propuestas estén orientadas a abordarlo de forma eficiente. Además, hay que tener en cuenta que estas políticas de represión de la demanda a menudo tienen consecuencias no deseadas. Por ejemplo, al desincentivar la compra de viviendas por extranjeros, podríamos estar ahuyentando inversiones que, aunque ahora están orientadas al sector inmobiliario, podrían diversificarse hacia otros sectores más productivos en nuestro país. La vivienda es un activo que debe responder tanto a necesidades sociales como a dinámicas económicas, y cuando intentamos regularlo de manera tan tajante, corremos el riesgo de generar distorsiones que afecten a todo el mercado. Pero esto no termina aquí. En la recta final del anuncio, Pedro Sánchez dejó entrever otras medidas aún más polémicas, dirigidas a endurecer los controles sobre la propiedad de viviendas y a establecer límites aún más estrictos en el uso que los propietarios puedan hacer de ellas. Todo esto en nombre de una supuesta justicia social que, en la práctica, solo sirve para entorpecer el funcionamiento natural del mercado. Mientras tanto, el gran problema estructural sigue intacto, la falta de construcción de nueva vivienda. Es como si estuviéramos intentando curar una enfermedad atacando sus síntomas, pero sin tratar la causa subyacente. Y esto, inevitablemente, tiene un costo que pagarán todos los españoles, especialmente las generaciones más jóvenes que ya enfrentan enormes dificultades para acceder a una vivienda digna. Esto nos lleva a una reflexión final: ¿realmente estas medidas tienen como objetivo solucionar el problema de la vivienda o simplemente buscan generar titulares impactantes y contentar a ciertos sectores del electorado? La realidad es que los grandes anuncios suelen estar llenos de promesas vacías y soluciones a medias. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene en la segunda parte del análisis podría sorprenderte aún más. Así que suscríbete ahora mismo a nuestro canal Política en Primera Línea para no perderte ningún detalle y comparte tu opinión en los comentarios. Se ha convertido en el mayor problema
de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. El Partido Popular lo que hizo fue eliminar las ayudas de acceso a la vivienda que pusieron en marcha los gobiernos del presidente Zapatero. Se entregaron a los llamados fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido con los impuestos de los españoles. Se rescató al sector financiero, se abrieron las puertas de par en par de nuestras ciudades a empresas como Airbnb, se aprobaron las llamadas Golden Visa, que animaban precisamente a los millonarios extranjeros a especular con nuestras casas. Y lo peor de todo, visto lo visto, es que no se arrepienten. La Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda. Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo, la Sareb. 13.000 de ellas ya están o van a estar planificadas de forma inmediata su incorporación a esta empresa pública estatal. Lo que se construya o rehabilite con el dinero público, que en definitiva es el dinero de todos los españoles y españolas, de la clase media y la trabajadora, que es la que sufre el problema en el acceso a la vivienda, siga siendo siempre de los españoles y españolas, de sus hijos, de sus nietos. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas, porque lo que no es justo es que quienes tienen 3, 4, 5 pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras. Es más política intervencionista. Y lo que queda acreditado por la experiencia es que manosear el mercado, más políticas intervencionistas, lo que generan es precios más caros y menos oferta. Perseverar en el error. Perseverar en las políticas que no funcionan. Bienvenidos a la idea de que hay que intervenir el mercado de la vivienda. Lo venimos reclamando desde Sumar desde hace mucho tiempo. Y es verdad que en las medidas que se han anunciado hay que ir mucho más allá. ¿Qué crees tú que hay detrás de este plan de Pedro Sánchez? Queremos saberlo. Sin duda, estas medidas que se presentan como revolucionarias no dejan de ser un reflejo de la inercia política que España arrastra desde hace décadas. Los grandes titulares buscan captar la atención, pero cuando analizamos en profundidad cada propuesta, nos encontramos con una falta de sustancia o, en el mejor de los casos, con promesas que parecen destinadas a llenar titulares más que a solucionar problemas reales. Esto se traduce en una gran desconexión entre las necesidades urgentes de la población y las decisiones tomadas desde los despachos gubernamentales. Un ejemplo claro es la mencionada limitación para los compradores extranjeros extracomunitarios. Aunque suena atractivo desde un punto de vista populista, como si con esto se protegiera el acceso a la vivienda para los españoles, lo cierto es que el impacto real de este tipo de medidas es mínimo, por no decir contraproducente. ¿Por qué? Porque los extranjeros que invierten en vivienda suelen concentrarse en regiones muy específicas, como las costas mediterráneas, Baleares y Canarias, donde la demanda local ya es más limitada. Además, las viviendas que suelen comprar son de gama media alta o alta, alejadas del rango de precios de la vivienda habitual para la clase trabajadora. Entonces, aunque esta medida pudiera reducir la competencia en ese nicho específico, no tiene un impacto directo sobre el acceso a la vivienda para el grueso de la población, que enfrenta dificultades en segmentos de menor coste. Por otro lado, establecer impuestos exorbitantes para estos compradores podría terminar siendo un tiro por la culata. Si el objetivo es desincentivar la compra especulativa, quizá el enfoque debería estar en fomentar un mercado más competitivo y accesible, no en crear barreras que, a la larga, afectan el flujo de capital en el país. La inversión extranjera no solo genera empleo en el sector de la construcción, sino que también repercute en otros sectores, como el turismo, la hostelería y los servicios. Restringirla sin un plan claro para sustituir ese flujo de ingresos es, como mínimo, arriesgado. Y este no es el único aspecto polémico. La estrategia de movilizar viviendas vacías mediante programas de rehabilitación, aunque suena prometedora, enfrenta una barrera significativa. Muchas de estas viviendas no se encuentran en ubicaciones estratégicas donde la demanda es más acuciante. Es decir,
no basta con rehabilitar un inmueble en una región despoblada o en un barrio donde el mercado ya está saturado, lo que realmente se necesita es construir y rehabilitar en lugares clave, como los grandes núcleos urbanos, donde la presión de la demanda es mucho mayor. Pero aquí es donde entramos en terreno complejo. Los altos costes asociados a la construcción en estas áreas, junto con las normativas urbanísticas cada vez más restrictivas, dificultan enormemente este tipo de iniciativas. Además, las medidas orientadas a fomentar la oferta pública de vivienda también generan dudas razonables. La idea de una empresa pública dedicada exclusivamente a este propósito podría parecer positiva en teoría, pero la realidad nos dice otra cosa. España tiene un historial complicado cuando se trata de gestión pública de recursos, retrasos, sobrecostes, y en muchos casos, proyectos que se quedan en el papel sin llegar a materializarse. Si realmente queremos abordar el problema de raíz, es imprescindible replantear el modelo de colaboración público-privada. ¿Por qué no incentivar fiscalmente a empresas privadas para que construyan viviendas asequibles? ¿Por qué no establecer garantías legales que faciliten estas asociaciones y que, al mismo tiempo, protejan tanto a los promotores como a los futuros inquilinos o propietarios? Pasando a las medidas orientadas a reprimir la demanda, la situación no es menos preocupante. La persecución fiscal a los pisos turísticos, por ejemplo, tiene una lógica que parece sencilla. Si reducimos la rentabilidad de este modelo, algunos propietarios optarán por sacar esas viviendas al mercado residencial. Sin embargo, esto pasa por alto una realidad fundamental: el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para España, y penalizarlo podría tener un efecto dominó en la economía. No se trata solo de perder ingresos directos, se trata de las miles de familias que dependen del sector turístico para subsistir. Desde el personal de limpieza y mantenimiento hasta los guías turísticos y comerciantes locales, todos ellos podrían verse afectados si estas medidas reducen significativamente el flujo de turistas en ciertas regiones. Y no olvidemos que el turismo no es el único culpable del aumento de los precios de la vivienda. De hecho, los principales motores de la escalada de precios son el crecimiento poblacional y la especulación en el mercado inmobiliario. En lugar de atacar estos factores estructurales, el gobierno parece centrarse en medidas cosméticas que pueden ganar titulares pero que, a largo plazo, hacen poco por solucionar el problema. Otro punto crítico es la decisión de establecer índices de referencia para limitar los precios del alquiler. Aunque en teoría esto podría beneficiar a ciertos inquilinos, la experiencia de otros países nos muestra que los controles de precios suelen tener efectos secundarios indeseados. Por un lado, muchos propietarios optan por retirar sus propiedades del mercado, ya sea porque consideran que no les compensa alquilar a precios regulados o porque temen enfrentar problemas legales si deciden recuperar su propiedad. Por otro lado, estos controles tienden a disuadir la inversión en nueva vivienda, lo que agrava aún más el problema de la oferta insuficiente. Entonces, ¿qué alternativas existen? Para empezar, sería fundamental simplificar las normativas urbanísticas y reducir los impuestos asociados a la construcción. Esto permitiría a los promotores construir más viviendas a menor coste, algo que beneficiaría tanto a los compradores como a los inquilinos. Además, se podrían establecer programas de incentivos fiscales para propietarios que decidan sacar sus viviendas al mercado de alquiler, especialmente en zonas de alta demanda. Otra medida clave sería fomentar la construcción en altura en las grandes ciudades, donde la falta de espacio es uno de los principales problemas. Esto requeriría un cambio en las normativas urbanísticas, pero podría ser una solución efectiva para aumentar la oferta de vivienda en lugares estratégicos. Asimismo, sería importante invertir en infraestructuras de transporte que conecten las zonas periféricas con los centros urbanos, de modo que se pueda ampliar el mercado inmobiliario a regiones menos saturadas sin que esto suponga un sacrificio en términos de calidad de vida. En conclusión, las medidas propuestas por Pedro Sánchez parecen más un intento de ganar puntos políticos que una solución real al problema de la vivienda en España. Aunque algunas de ellas tienen potencial en teoría, la falta de un enfoque integral y la ausencia de medidas concretas para atacar las causas estructurales del problema limitan enormemente su efectividad. Por ahora, lo único claro es que, mientras el gobierno siga priorizando el populismo sobre la planificación estratégica, los españoles seguirán enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. La solución no está en medidas parche, sino en un cambio profundo y coordinado en las políticas de vivienda del país.